Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Visión Política. Estamos aquí junto a mi compañera Nadia Quiroga. Nadia, buenas noches. Buenas noches. Para encarar un programa especial. Ustedes verán a nuestras espaldas un logo partidario y no quiere decir que nos hayamos afiliado o que este programa pase a ser... Nos cambiamos el nombre tampoco. Claro, no, exactamente. Hoy vamos a hablar de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar un poco de la historia de la Unión Cívica Radical en San Pedro. Vamos a hablar un poco de la actualidad de la Unión Cívica Radical en San Pedro. Porque es creo yo, a mi criterio, el partido político más importante o con una de las historias más ricas que tiene nuestro país, uno de los partidos con mayor peso político en la historia de San Pedro y que hoy está viviendo una discusión interna muy importante respecto de cuál debería ser el futuro de la Unión Cívica Radical, y eso es lo que vamos a debatir aquí en el piso, por supuesto, Nadia. Sí, por supuesto, y además, bueno, la importancia que tiene el debate en estos momentos, ¿no? Con la contienda electoral tan próxima y con además las últimas novedades dentro del partido, que en realidad, digamos, de cara a estas elecciones va a estar trabajando la Unión Cívica Radical en el marco de una alianza que fue muy cuestionada y que generó divisiones internas. Creo que en todo ese contexto se da hoy este debate que tendremos aquí en este programa de Visión Política, el octavo, si no me equivoco y las cuentas no me fallan ya. Usted lleva la cuenta, yo para la matemática. Del ciclo. Así que, bueno, un interesante programa el que tenemos por delante. Esperemos poder desarrollarlo en ese sentido, por supuesto. Exactamente. Y para ello hemos invitado a tres personas que han sido parte muy importante de la Unión Cívica Radical. Vamos a presentarlos. Primero voy a presentar aquí a mi izquierda, lo tengo a Hugo Aguado. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, Hugo... histórico militante de la Unión Cívica Radical, que ha pasado a la historia por una anécdota que tiene que ver con el Consejo Deliberante, que después también vamos a charlar sobre ese tema. Y aquí a mi derecha están también, por supuesto, Raúl Tiramonti, quien fue concejal durante más de una década de nuestra ciudad. Consecutivos. Exactamente. Y Jorge Mora, quien fue el primer presidente que tuvo el Consejo Deliberante en la Vuelta a la Democracia aquí en San Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y queríamos empezar el programa. Como notará la gente, no hemos invitado a ninguno de los referentes actuales, y esto tiene que ver sencillamente con una decisión de no mezclar este debate con una cuestión electoral. ¿Sí? Sabemos que por estas horas estamos a nada de que se terminen de definir las listas y no queremos que este debate, cual pretendemos que sea un debate de fondo, se mezcle con la contienda electoral en nuestra ciudad. Necesariamente en algún momento vamos a tener que hablar de las elecciones actuales porque la Unión Cívica Radical tiene un gran debate respecto a las elecciones actuales, pero por eso no está ninguno de los referentes de hoy. Hablamos de Germán López, hablamos de Mario Barbieri, hablamos de Sergio Rosa, quizás hoy con distintas realidades políticas, pero también referentes de la Unión Cívica Radical. Quiero comenzar preguntándoles cómo analizan ustedes hoy la actualidad del partido, ¿sí? Este partido, uno de los más grandes que tiene, no sé el número, es como hablar de un River Boca con el Partido Justicialista, a ver quién tiene más afiliados y quién no, o quién tiene más hinchas y quién no, pero digo, el partido centenario, el partido más importante de la Argentina, el partido que tuvo como... institucionalmente fue el partido que ni más ni menos tuvo el poder político en la vuelta a la democracia después de uno de los peores momentos que vivió nuestro país, y hoy se encuentra con un gran debate interno respecto de cuál es el camino que debe recorrer la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, yo creo que los afiliados estamos muy desconcertados porque las cúpulas partidarias hacen, que son elegidas democráticamente, con poca participación, pero son elegidas democráticamente, hacen acuerdos que creo que no van con nuestra idiosincrasia. Estimo yo de que la UCR con Macri no tiene nada que ver, están hablando ahora de alguna fórmula en la provincia de Buenos Aires que van a apoyar a también a gente del PRO. Bueno, hay varias vertientes. Y personalmente me encuentro entre los afiliados autoconvocados, que nos estuvimos reuniendo bastante el año pasado, pero luego todo eso, cuando se comenzó a ver los acuerdos que había, quedó desbaratado, quedó en la nada. ¿Raúl? Bueno, yo pienso que
hemos vivido de nuestra historia siempre, con el Partido Centenario y siempre recalcando, reiterando esos motivos, pero no nos ayornamos. Nuestro partido es un partido muy discutidor, se ha debatido, es así que creo que es el único que ha tenido internas en su vida. ¿Cuántas internas hemos pasado en una década y en 15 años, Jorge? Discutiendo, peleando, pero internamente y después apoyando todo. Y es bueno, eso es democrático, pero por otro lado, el que pierde en las internas no ayuda y empieza a dividirse el partido. Y eso es lo que nos ha pasado en 50 años. Y inclusive vos hablabas de alianza. Yo soy partidario de alianzas, en donde más o menos se piensa parecido, porque es la única manera de poder estar en las elecciones, tener una posición importante, donde haya el número de los congresales, que se pueda discutir, se pueda vivir una verdadera democracia, que ahora no existe. Claro. Porque ahora se levanta la mano nada más y entonces la democracia no sirve así. Por ejemplo, Margarita Stolbizer estaría más cerca hoy de la Unión Cívica Radical que Mauricio Macri. Eso es lo que usted me quiere decir. Bueno, Totalmente. Todo eso es importante. ¿Viste? Yo no sé, se dividen si hay intereses tan particulares que nos dividen. ¿Hugo? Bueno, yo no fui dirigente casi nunca. En los primeros años con el doctor Sánchez, tuve una secretaría del partido, a pedido de él, no quería, yo nunca quería, porque como no sabía, no conocía tanto de política, a pesar de que yo ya vengo de los 16 años con Rolando González, cuando fue intendente, yo vengo de en la UCRI en aquel tiempo, después de estar en la Unión Cívica Radical del Pueblo, había dos radicales, dos partidos. Después pasó ese tiempo, se unió de nuevo el partido y volvimos todos al partido. Yo recién me podía empezar a afiliar porque no, era menor, no podía. Claro, sí. No había juventud, que yo recuerde. Entonces, pero esta época de los radicales yo la he vivido toda, por supuesto, de la primera hasta la última. Y realmente con una pena muy grande últimamente, en los últimos años, 10 años, 15, por lo que pasaba en el partido. Veíamos que la gente que nosotros acompañamos, a veces hemos puesto dinero en nuestro bolsillo para que antes poníamos la plata a los radicales, no es que nos daban ni había fondos para nada, si no la poníamos nosotros no había campaña. Yo estoy hablando del 81, del 82 para adelante, ¿no? Claro. Bueno, en esas épocas me comentaban que, obviamente, yo era prácticamente recién nacido. Sí. No, miento, en el 82 no había nacido todavía. Claro. En el 92 era recién nacido. Pero me comentaban que, digamos, las reuniones en el comité eran multitudinarias, quedaba gente afuera y que hasta se han hecho rifas para financiar campañas. Sí, no, era maravilloso. Nosotros, te digo, con el Barbieri, con Mario, hemos ido a Náutico, cargar las camionetas repletas de mesas, sillas y llevarlas a Paraná, donde se hacían actos que eran multitudinarios, gente por todos lados. Era impresionante, era realmente un fervor democrático que teníamos los radicales. Por lo menos yo lo tenía, como yo, muchos otros, siendo que yo no era el que más trabajaba, porque había muchos muchachos también, como el ex intendente Guacone, como otro, puede nombrar montones de gente, pero nombró porque es más conocido. Que él estaba en el partido y también ayudaba mucho, trabajábamos todos, nosotros no había, como también ellos trabajaban todos, los dirigentes, ahí no había nadie que se quedaba afuera, entonces el radical era algo impresionante, hasta que de repente, no sé qué pasó, los máximos dirigentes que encabezaban las listas, empezaron a ir por un lado y para otro y se desparramó todo. Y yo dije, a mí se me ocurría preguntar eso, ¿no? ¿Cuál fue el quiebre en el momento de esto que estamos hablando, de esto que contaba recién bien él, de la multitud que había, ¿no? De los encuentros, de la cantidad de gente que convocaba el radicalismo, después lo que significó, ¿no? Lo que es actualmente el partido. Sí, no fue la ambición política, de querer ser a todos aquellos hombres que nosotros acompañamos. Está Tiramonti, que fue el primer concejal, 10 años, yo lo he tenido frente a mí. He visto lo importante que ha sido Tiramonte para el Consejo, para San Pedro, ¿no? Y para los radicales, era orgullo que teníamos ver la gente. Pero de repente alguien, con muchas ambiciones, dijo, me voy. Después de decir, me quedo,
voy a ser radical, voy a seguir con radical, se nos fue ¿con quién? Que fue el concejal, ahora presidente del Consejo, Barbieri. Barbieri se fue con el partido, con Cristina, sí, se fue con el Frente para la Victoria. Y muchos nos quedamos poquito, nos quedamos 5 o 6, venía el hijo de Alfonsín y éramos 4 o 5. ¿Cómo fue esa etapa de la famosa transversalidad para la Unión Cívica Radical? Porque digamos que hoy por ahí se cuestiona mucho el hecho de que la Unión Cívica Radical tenga un acuerdo con el PRO, pero también lo tuvo con el Partido Justicialista, con el kirchnerismo, ¿no? Sí, yo te explico. Siempre voy a hablar con mucho respeto, pero desde mi punto de vista. No, por supuesto, sí. Allá por los años 90, la gente que manejaba la provincia de Buenos Aires, luego de la debacle de todos los paros que se le hicieron a Alfonsín, que se fue 6 meses antes, etcétera, etcétera, negoció con Duhalde un montón de situaciones para beneficio personal y en detrimento de la mayoría. Vos eras radical y eras mal visto. Ellos siempre venían negociando con la gente que tenía poder. No, acá no se ve tanto, pero cuando uno habla con la gente del Gran Buenos Aires, los punteros políticos están bancados por el justicialismo de la zona y son concejales radicales. Es una cosa desastrosa lo que sucede en ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires. San Martín, Loma de Zamora, todos esos centros que donde el peronismo desde el 83 a la fecha en casi todas las elecciones ha ganado, y es gobierno desde ese momento hasta ahora, ellos manejan la caja y manejan inclusive a los punteros del radicalismo. No, es tremendo, es tremendo. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Acá y estas personas, digamos, son afiliadas radicales que trabajan... Sí, que trabajan para el peronismo. Acá hay gente de doble afiliación. Hace unos años atrás nos juntamos en el comité para tratar de actualizar todo el listado de afiliados, y habían borrado 500 viejos afiliados que eran radicales a muerte, y había 800 personas que tenían doble afiliación. Vamos a ir, quiero mostrar un tape, tenemos preparado 3 fragmentos de 3 discursos distintos para esta noche, y vamos a compartir el primero, que tiene que ver con la palabra de Ernesto Sanz, que es precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, y en la convención de marzo de este año en Gualeguaychú, digamos, su postura también generó mucha contraversión, y vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Ernesto Sanz, preparado para generar el debate de esta noche. Armar inmediatamente un sólido pacto republicano entre fuerzas que siempre han estado frente al kirchnerismo, que tienen diferencias, claro está, y que vamos a hablar de eso, pero fuerzas que siempre han estado frente al kirchnerismo, y después, sobre esa base sólida, ampliarlo todo lo que sea posible. Lo digo de nuevo, armar un frente, una coalición con las fuerzas que han estado frente al kirchnerismo en todos estos años, y después, armado una coalición sólida, tratar de ampliarlo todo lo que sea posible. La sociedad ya decidió que quiere cambio. 7 de cada 10 argentinos no quieren más kirchnerismo en la República Argentina, y han decidido que para que haya cambio tiene que haber acuerdos en la oposición, y han decidido también, porque se puede medir, que ese cambio y esos acuerdos tienen que ser protagonizados por los partidos que no han formado parte de los gobiernos kirchneristas. Para algunos amigos en particular, que en esta convención venían inclusive, o vienen a sostener una propuesta de boleta 3, Unión Cívica Radical, firme con los principios, doctrina, defensa, custodia de nuestra doctrina y nuestros principios, absolutamente respetable y absolutamente con derecho. El riesgo ideológico de este acuerdo. Yo quiero dar el debate. Yo no soy de andar escabulléndome en estos temas. Yo quiero dar el debate sobre el riesgo ideológico. ¿Qué puede ocurrir en un acuerdo de esto? ¿Que alguien nos quiera llevar de las narices para la derecha?
que alguien nos quiera llevar de las narices para las políticas de los 90, que alguien pretenda darle un gobierno de coalición en el que nosotros somos parte, signos ideológicos que nunca hemos compartido en todos estos tiempos y en todos los tiempos de la Unión Cívica Radical. ¿Saben qué? Estimadas amigas y amigos, eso no depende de esa gente, depende de nosotros. Depende de nosotros. Escucho a veces, para dar ejemplos, ojo que si damos la batalla por la presidencia y no nos toca y le toca a otro, entonces puede ser que privaticen YPF. ¿Saben de quién depende? No del espíritu privatizador de quien pueda gobernar, sino del voto de los bloques de la Unión Cívica Radical. Y yo duermo tranquilo y yo confío porque formo parte de esos bloques que votaron siempre en contra de las privatizaciones, que votaron siempre a favor de las amplitudes de derechos, que votaron siempre a favor de todos los programas progresistas en la Argentina. Bien, ahí está, la palabra de Ernesto Sanz. Cuando escuchamos hablar de que Sanz dice, bueno, yo respeto a aquel que todavía piensa en la lista 3, aquel que todavía, digamos, quiere regirse por esos valores, y sostiene que el acuerdo político no le va a cambiar nada a la Unión Cívica Radical porque la Unión Cívica Radical depende de los legisladores. ¿Hay garantía realmente de que estos legisladores trabajen en pos de lo pretendido por la Unión Cívica Radical? Bueno, en el caso de, ¿se acuerdan? De Chacho Álvarez, se fue en el momento más álgido, se fue de ese acuerdo que había existido con De la Rúa. Así que no sé si podés realmente que no se vendan. Claro, que no lo traigan enfermo y con muleta para que vote en el Congreso. Claro, es complicado, claro, digamos, saber cómo va a reaccionar una persona en el momento de la votación. Volviendo, ¿no?, un poquito al punto atrás, que preguntabas cuándo fue o en qué momento fue también un poco el desbande. Yo te digo que yo era presidente del comité local, y en un momento dado fui a San Nicolás a ver a mi médico, y cuando volví me habían sacado la llave, me habían copado el comité, me echaron a mí a la comisión directiva. Tal Ilia, que era familiar, pero en convivencia con dirigentes locales, que lo trajeron, formaron las listas y todo. Así que, viste, ocurren cosas entre nosotros que son malas y nos echaron. Y bueno, eso fue en el año 2007. Ya ni me... Sí, 2007. Sí. De ahí lo que ocurrió, que después Barbieri y otros radicales formaron un partido local, digamos, para en el orden precisamente local, para los comicios de ese año. Ahora, cuando habla de no hay riesgo ideológico, ¿no, Sanz? Y después lo dice puntualmente en este caso por la alianza con el PRO. Pero después de ver también, de recordar esta etapa de Barbieri, digo, ¿no? Y si nos vamos un poco más atrás, también hablabas lo que pasaba con Chacho Álvarez. Digo, hay un riesgo ideológico que se va acumulando, si se quiere, porque ahí se ha ido perdiendo parte, o se han ido perdiendo por lo menos los militantes, los integrantes de la Unión Cívica Radical en todas estas, cada una de estos periodos. Pero bueno, mire, es lo que se está diciendo Tiramonte recién. Yo fui uno de los que se quedó en el partido, que tuve la llave del partido, la abrí mucho tiempo, me dejaron encargado a mí, y cerraba el partido. Y yo tuve una frase, cuando esto pasó, antes de que pasara esto, yo decía, una comisión directiva sumiso a la conducción de un embaucador. Estas fueron mis frases, una frase que yo la dije bien clarita muchas veces por muchos medios, y la sostengo hoy en día, porque a nosotros Barbieri, ahí parado en medio de la calle, lo aplaudíamos a rabiar la noche anterior, que cuando se fue con Cristina, nosotros lo aplaudíamos a rabiar, lo defendíamos a muerte porque era radical, no porque yo fuera de la línea de él, porque yo siempre andaba con Sergio Rosa
y otros más, y Plana, muchísimo tiempo con Plana, que nos acompañaba por la provincia, siguiendo a Alfonsín, al viejo Alfonsín, ¿no? Sí. Y entonces yo fui uno que dijo esa frase. Y lo dijo, yo lo lamentaba muchísimo porque yo conocía tanta la gente que estaba, tan importante que habían sido para el partido, que estaban, pero me dolía tanto en ese momento, me dolió tanto que se fueran de esa forma y nos dejaran a todos con la boca abierta, y que tuvieron que intervenir el partido. Entonces que yo dije eso, están sumisos a la comisión directiva de la Unión Cívica Radical, es sumiso a la conducción de un embajador, de alguien que me dijo a mí que iba a ser en el partido, que iba a seguir en el partido, que sea como sea, iba a participar de la interna y se fue. Esa fue una de las cosas por las cuales nosotros ¿pudieron tuvimos sentarse en algún momento a hablar con Barbieri? No, yo nunca más. Pero yo creo que no me tenemos molesta, que hacer inclusive nombre. Sí, pero yo lo hago porque no es así. Puntualizar, yo no hago nombre, sino que digo que a lo mejor de las circunstancias somos muchos responsables de lo que ha ocurrido en 70 años del partido. No se olviden de la primera división, bueno, ni habían nacido, pero cuando Balbini y Frondizi, de ahí empezamos con eran caudillos, acá en San Pedro hubo también caudillos, muy buenas personas, pero que por un lado había quien lo seguían y hubo divisiones dentro del partido. No, pero lo que yo decía... Ahora, perdón, quería terminar el concepto del problema ideológico. Y ahora, ¿qué vamos a discutir ideología cuando un partido que se considera de los trabajadores es más conservador que el mismo partido? Cuando lo que vean en Rosario, lo que ha ocurrido, es prácticamente el fraude del año 30, cuando los conservadores... Entonces, ¿qué ideología? Un partido socialista. Mira, respecto de las palabras de Sanz, que él hablaba de ideología, esto y lo otro, yo te soy sincero, creo que tenemos que ir con gente que es más o menos afín a nosotros, a nuestra ideología. En Buenos Aires se formó y anduvo muy bien el Frente Amplio Unido. Y eso se quería extender a todo el país. Por supuesto que eso, yo calculo que eso, como corresponde, en este momento estaría peleando muy cerca de Scioli una presidencia. Y yo creo que acá las ambiciones personales, no solo de los políticos, de las grandes empresas que quieren que nosotros sigamos separados para poder manejar ellos mejor, es lo que hizo que el Frente Amplio UNE se comenzase a disgregar. Elisa Carrió, a quien respeto personalmente, yo creo que ha estado por todos lados, le ha hecho denuncia a Macri, ahora está con Macri. Esto es lo mismo que cuando se hizo la alianza, que Chacho Álvarez denunció, que tal vez tuviese razón, ¿no es cierto? Porque acá nunca se demuestra nada cuando hay algo grosso, digamos. Y después fue funcionario de Kirchner, cuando con la corrupción que hay en ese gobierno. Vos fíjate ahora la fórmula que se instaló ayer Scioli-Zanini. Scioli es un hombre de la UCD, un conservador que empezó con Menem. Zanini es un hombre trotskista, comunista, que es todo la antítesis de todo eso. Zanini es funcional a todo porque fue el miembro informante a favor de la privatización de YPF en la época de Menem, que votó Cristina Fernández de Kirchner, y después salieron a hacer toda la perorata con la estatización, que el radicalismo y el socialismo apoyaron la estatización, no Macri. Entonces vos fijate cómo cada uno va mutando de acuerdo a sus propios intereses. Y yo creo que antes, cuando vos, Raúl, hablaba de todas esas cosas, yo recuerdo que era muy chico y a mí me llevaban los actos del radicalismo. Venía gente en el tren, los políticos, ojo, no los políticos de San Pedro, venían los diputados nacionales, toda esa gente venía en un tren a dar una conferencia o a dar un discurso. Se manejaba todo de otra manera, y creo que la sociedad otra plata, había otros principios. Había otros principios. Creo que todo eso, no solo en la política, en la sociedad argentina se ha venido todo abajo. Vamos a hacer una breve pausa porque la verdad es muy interesante.
lamentablemente los compromisos comerciales nos corren. Volvemos en un minuto para seguir hablando de la actualidad y la historia también, por supuesto, de la Unión Cívica Radical. Pausa y volvemos. Vos que andás en moto, sin casco, ¿tenés alguna duda que arriba del auto? A mí el casco me salvó la vida. Imagínate cómo te la va a salvar a vos cuando te caigas de la moto. Cumplí las normas de tránsito. Es un consejo de Juan María Traverso, Seguridad Vial. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Nataf Catering, servicio de gastronomía para eventos, casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales y eventos en general, los mejores menúes y la gastronomía necesaria para que su evento sea de primer nivel. Alquiler de vajilla y mantelería, barra de tragos, cascada de chocolate. Consultas por presupuestos a los teléfonos 03329 15 599 475 15 411 987 y Nextel 730 *5323. Para más información, encontranos en nuestro sitio web www.ntaf.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. COPSER le recuerda que para abonar su factura, usted puede recurrir a las oficinas de atención comercial en Mitre 1200 o al Centro de Comercio e Industria. Además, puede adherir el pago con tarjetas de débito y crédito Visa. Consulte cómo hacerlo llamando al 431-300. Seguimos trabajando para brindarle cada día un mejor servicio. Fue un mensaje de COPSER. Visita San Luis, otro país. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad. Seguimos en Visión Política, segundo bloque. Continuamos hablando de la historia y la actualidad de la Unión Cívica Radical, aquí con Raúl Tiramonti, Jorge Mora y Hugo Aguado. Y vamos a ir a un segundo tape rapidito para después poder continuar con el debate, de alguna manera planteando la contraposición interna que tiene hoy por hoy la Unión Cívica Radical, interna o quizá externa en cualquier momento, porque también se habla de una expulsión. Estamos hablando por supuesto de Leopoldo Moró, que es hoy por hoy el líder del movimiento nacional alfonsinista, una vertiente radical que ha, digamos, formado una alianza con la vereda de enfrente a la del PRO, que es el Frente para la Victoria. Escuchamos lo que decía Leopoldo Moró en diciembre del año pasado durante su discurso en el primer congreso del movimiento nacional alfonsinista. Siempre es importante identificar el punto de partida para ver hacia dónde vamos. Definir de dónde salimos es importante. Transportemos a algunos de los dirigentes de hoy
de otras fuerzas políticas al 89. ¿Qué decían de esa crisis económica, de ese proceso hiperinflacionario? Que era producto de la impericia de la política económica del gobierno de Alfonsín. ¿Qué dicen 20 años después? Que fue un golpe de Estado económico contra Alfonsín. Ellos aprendieron. El problema es que nosotros también debemos aprender. Y no podemos tener actitudes esquizofrénicas. Si aquello fue un golpe de Estado económico, que lo fue, y le llevó a mucha gente muchos años aprenderlo y comprenderlo, nosotros ahora no podemos cambiar nuestro discurso, y cuando hay ataques especulativos como los que ocurren en estos tiempos en la Argentina, hacer lo que ellos hicieron y tratar de adjudicarle a los errores del gobierno estas circunstancias que estamos viviendo solamente para sacar ventaja electoral. Porque eso significa o que ellos o que nosotros no entendimos nada. Y mientras ellos y nosotros no entendamos nada, los grupos minoritarios que conspiran contra la democracia, los grupos minoritarios que pretenden llevarse siempre la tajada más grande de la torta, van a seguir haciendo su negocio. Este es el aprendizaje que tenemos que hacer. Si se hubieran mantenido en este camino, con el ejemplo de gobiernos como el de Irigoyen, Ilia y Alfonsín, hoy el radicalismo no daría la sensación de ser una banda en dispersión. Sería una opción en la Argentina. Pero se pasaron años y años ejercitando un oposicionismo ciego que nos deslizó hacia la centro-derecha. Es absurdo que nosotros perdamos tantas energías todo el tiempo luchando en el interior de nuestros partidos con la derecha y ellos hagan lo propio. Es hora de que marche el movimiento popular argentino con sus aciertos y sus errores por el mismo camino. No hay ninguna posibilidad, de impedir la restauración conservadora si no transitamos este camino. Que no significa hacer acuerdos pampas. Yo lo tengo dicho hasta el cansancio, lo repito. Yo no voy a dejar de ser radical para hacerme kirchnerista, pero tampoco voy a dejar de ser radical para hacer antikirchnerismo. No me van a hacer caer en esa trampa. Porque esa es la trampa de la derecha. Eso es volver a dividir a la sociedad argentina. Ya no entre peronistas y antiperonistas, sino entre kirchneristas y antikirchneristas. Y yo me niego a ser parte de esa línea divisoria, porque entiendo que el radicalismo es un partido nacional, popular, democrático. Bien, ahí está la palabra de Leopoldo Moró. Eso fue el año pasado, en diciembre del 2014, durante el primer congreso que tuvo el Movimiento Nacional Alfonsinista, así se ha denominado a este grupo radical disidente, se puede decir de alguna manera, respecto del partido, ¿no? Al menos desde el discurso sostienen el punto de vista ideológico y lo vinculan al gobierno nacional. Estas palabras, ¿qué ideas les disparan a ustedes en este caso? Mira, con Raúl, que somos bastante viejos, por decirlo de alguna manera, Leopoldo Moró venía ya por el año 82 mucho acá a San Pedro porque era muy amigo de Bealén. Y recuerdo que en la quinta del doctor Sánchez, corregime Raúl si me equivoco, le pagamos asado, venía él con su mujer Mari Carmen Banza y los 5 chicos. Nos juntábamos ahí y llamamos gente de otras localidades y hacíamos una reunión. Él, te puedo asegurar que siempre me llamó la atención, venía con el mismo traje,
lustroso por el uso y con los zapatos quebrados donde se dobla cuando uno hay que caminar, también por el extraordinario uso que tenía. Hoy es una persona de buena posición económica. Militancia no le niego porque él todos los días pasaba a hablar con Raúl Alfonsín. Creo que era padrino de uno de los hijos de Alfonsín. Y ahora su yerno, Leandro Santoro, es el que va de candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate la mutación que ha experimentado esta persona. No sé, nuestro partido yo siempre oí y participé en el sentido que era un partido del centro izquierda. Por eso teníamos la clase media dentro del partido. Era toda una clase importante, intelectualmente, trabajadora. Es decir, en cierta manera el partido siguió con esa idea. Pero después, digamos, los problemas económicos, el cambio en la economía y en la política y todo, fue desvirtuando eso, y el partido desde la derecha se fueron a la izquierda, de la izquierda a la derecha, es decir, un cambio total que no conservan la ideología nacional. Fíjense que nombran a Alfonsín, Irigoyen, Alfonsín, no lo nombran a Alvear. Alvear fue un gran presidente del partido, donde no se le pudo decir nada, tanto como fue Ilia. Fue un gran presidente, pero claro, era más conservador dentro del partido. Claro. Y a veces hace falta dentro de eso para hacer economía, si no lo que está ocurriendo ahora, que la máquina anda creando billetes. Creo que muchas veces también se habla de los referentes históricos de los partidos políticos fuera de su contexto. Claro. ¿Sí? A mí se me ocurre en este momento decir, era casi improbable que Hipólito Yrigoyen apuntara a, no sé, plantear en un congreso la ley de matrimonio igualitario. En ese contexto, en esa época donde obviamente el país vivía otra realidad totalmente distinta. Y yo creo que no se puede sacar a personajes históricos del contexto. No se puede pretender que todos los radicales o peronistas que pasaron por su partido hayan sido totalmente progresistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como complejo. Yo creo que evidentemente después lo dejo a Hugo para que también haga su aporte. No tengo problemas. El radicalismo fue un movimiento nacional y popular donde los sectores trabajadores estaban en el radicalismo. Después el peronismo le quitó las banderas, pero yo quiero recordar que la CGT la fundó Hipólito Yrigoyen. ¿Te das cuenta? En la Constitución de 1949 de Perón no figuraba el derecho a huelga. Y eso fue restituido a los trabajadores en la Convención de 1957, de la mano del radicalismo y con Crisólogo Larralde al frente de toda esa operación. El salario mínimo vital y móvil fue de la época de Arturo Illia. Sí, de Arturo Illia. Vean todas las cosas que se le ha dado al movimiento obrero. Yo creo que al radicalismo le falta difundir su obra. Le falta capitalizar en algún punto, Por ¿no? supuesto. Capitalizar los logros, digo, cosa que tiene que ver también con una estrategia incluso de comunicación, Totalmente. que sí han sabido capitalizar en muchos otros sectores, digo, por ejemplo, el gobierno actual. Exactamente, te digo otra de las cosas. El ferrocarril Di Pietri, y ustedes si pasan por San Nicolás, verán que hay otro ferrocarril que va del puerto, que llegaba hasta más allá de Pergamino. Eso fueron toda obra del radicalismo para sacar a los ingleses el manejo de la economía del país. Porque antes todo iban a parar al puerto de Buenos Aires. Ustedes ven en los ferrocarriles, todos van a parar a Buenos Aires. Bueno, ellos con esa ley, hay más ferrocarriles que iban de los centros de producción a los puertos directamente para beneficiar al trabajador, al productor y para beneficiar al país. Vamos a extender este bloquecito unos minutos más y vamos a poner en pantalla un discurso de Raúl Alfonsín, cortito, que se dio en 1992, creo que debe ser uno de los dirigentes radicales menos discutidos, incluso hasta por el peronismo, en donde Alfonsín hablaba de la derechización del partido. Así y ese discurso es muy tomado hoy por el Frente para la Victoria para cuestionar a líderes radicales. Lo vemos y lo debatimos. Recuperar a la democracia
comienzan algunas dificultades mayores, porque es evidente que se abre un abanico de posibilidades frente a cada problema con distintas soluciones posibles. Y hay que aceptarlo así, hay que aceptarlo así. Yo solía decir cuando era presidente a los amigos que nuestro éxito podía ser nuestra gran dificultad para ganar elecciones, porque en la medida que la democracia se consolidaba, la gente nos iba a exigir cada vez más, porque la democracia se perfecciona, avanza, e incluso cuando alcanza un objetivo tiene que redefinirlo para que la lucha pueda proseguir en un proceso permanente de perfeccionamiento. Entonces por ahí tuvimos problemas que complicaron nuestra militancia. Se llamaba pragmatismo. Había que adecuarse a lo que la sociedad pensaba. Se suponía que había que seguir las encuestas. Y yo creo que esto es lo último que puede hacer un político. No porque no tenga que estar al tanto de lo que piensa la gente, sino porque no puede adecuar siempre su pensamiento a un pensamiento pasajero que puede tener en determinada circunstancia un sector del pueblo, de la sociedad. El político necesita hacer docencia. Y aparecieron también gente que pensó que frente a los dos fines esenciales de un partido político, ustedes saben que un fin esencial de un partido político es buscar el poder, si no, no es partido político. Y otro fin esencial es convencer a la sociedad de que sus ideas son las mejores, es decir, esto que decía recién, hacer docencia, convencer con sus ideas, sus convicciones, su doctrina, su filosofía, expresarla permanentemente. Bueno, hubo quienes han supuesto que estos dos fines fundamentales de cualquier partido político, en el caso del radicalismo, se hacían incompatibles, porque uno estaba en contra del otro. Parecía que si nosotros decíamos nuestras cosas, nuestras ideas, nuestra doctrina, nuestra filosofía, estábamos alejando la posibilidad de tomar el poder y perdíamos votos, porque la sociedad se había, decían, derechizado, y entonces se escondieron las convicciones. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Bien, ahí estaba la palabra de Raúl Alfonsín con un concepto que es fuerte, pero digamos, deja pensando, ¿no? Si la sociedad tiende a girar hacia la derecha, la Unión Cívica Radical debe acostumbrarse a perder elecciones, pero nunca a tomar ese carril, a derechizarse, como lo decía. ¿Qué opinan al respecto? Concuerdo. Totalmente. Macri no es mi candidato. Veo que hay mucho consenso en eso, ¿no? En los tres. Yo estoy perfectamente de acuerdo. Yo creo que digo lo mismo de Alfonsín. Alfonsín lo dijo acá en el comité, delante de todos nosotros, que éramos pocos, pero también ya ese discurso lo venía diciendo mucho antes y lo volvió a repetir acá. Y yo sostengo, yo puedo ser cualquier cosa, pero jamás conservador. Prefiero quedarme en mi casa como me quedo, porque no voy a pelear con ningún radical. Necesitamos a todos los radicales. Llame como se llame, se haya ido, no se haya ido el partido, y si vuelve mejor. Los radicales, si queremos reflotar a la Unión Cívica Radical, lo necesitamos todos. Yo espero, tengo la esperanza cada vez que me levanto, cada mañana, de algún día ver a todos los que yo veía. No hace muchos años. Juntos, claro, acá enfrente, acá nomás. Pero sin soberbia, sin orgullo, sin querer dar vuelta a la cara porque vos dijiste algo de él, como estamos nosotros continuamente acá. Pese, nos hemos a lo mejor enfrentado alguna vez esto, pero jamás dejamos de ser amigos ni conocidos, claro, ni dejarnos de respetarnos, porque jamás vamos a agredir a nadie ni insultar.
Entonces yo espero que vuelvan todos los radicales y que den el debate general, que todos podamos debatir y exponer y decir dónde vamos. Aquellos que no nos gusta, si vamos a la derecha nos iremos a nuestra casa. Diremos, renunciaremos a la afiliación y nos iremos a nuestra casa. Y si tenemos que quedarnos, qué sé yo, el que quiera quedarse, que elija. Pero yo de ninguna manera, ya te digo, yo cualquier cosa sería menos conservador, porque vengo de un barrio muy pobre. Yo vengo del barrio de Canaletas, yo no vivía donde vivo ahora, ni tengo lo que tenía ahora, no tenía nada. He sido un chico de la calle. Y cuando me metí en la política, por eso contaba hoy con Fernando González, ya la UCRI, cuando estaban, que me llevó, porque donde yo trabajaba el hombre fue concejal, estaba Federico Koenig, que fue el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, estoy hablando del 59, 58, esos años que yo era un chico que no sabía lo que era la política. Y de ahí comencé yo a andar dentro de la política y seguía a todos los comités radicales, al frente de la Escuela Normal, después allá el otro, después y así, ese estaba en el 3 de febrero, siempre estuve. Pero yo siempre dije, mientras sea la causa de los radicales, la causa de los desposeídos, yo estoy acá. ¿Y cómo se hace para convencer hoy o para llamar a los jóvenes al partido? ¿Cómo se los convence hoy? Y no se los convencería con el mismo discurso que tuvo Alfonsín en esos tiempos. Es lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros perdimos las elecciones, cuando nos quedamos solos en el partido, sacamos 1.500 votos. Y yo me reuní con todos, nos reunimos todos los que nos habíamos quedado, y hablamos, y yo decía, Jorge no estaba ese día, todavía no había llegado. Yo decía, no, vamos a los medios, vamos públicamente a defender a los 1.500 radicales. Tenemos que hacer que los demás vuelvan. Si los 1.500 nos votaron, y nosotros los defendemos a muerte, yo sé que el año que viene, en la próxima elección, dentro de 2 años, nos van a volver a votar y va a ser 3.000 o 5.000 y vamos a volver a hacer la Unión Cívica Radical. Y si no, y todos los que van a volver con nosotros, los que se fueron. Pero no tuve eco. Me dijeron, no, está hablando de cosas raras. Bueno, nunca más hablé. Yo creo que nos hablamos de conservadorismo y la derecha. Yo creo que por ahí habría que analizar cuál es el concepto de derecha dentro del partido, porque si yo quiero la privatización, por ejemplo, de algo que puede ser importante, no me pueden tildar de conservador, sino porque estoy buscando una solución a un problema. Entonces eso habría que analizarlo. Pero ya vuelvo a reiterar, siempre hemos sido un partido del centro, centro-izquierda. Desde que yo estoy militando, siempre he llevado ese concepto, algunos un poquito más a la derecha, como el radicalismo del pueblo, y a veces es necesario, y otros con el alfonsinismo, que era más, más tildando a la izquierda, pero por eso no dejábamos de ser radical, y la ideología era la misma. Bueno, pero no se olvide que la política es el arte de lo posible. Sí. Eso se manifiesta siempre. Sí. Y bueno, y están todas estas posibilidades que están ocurriendo en la política. Bueno, yo he estado, permítame que les cuente esto, yo he estado con María Julia Sogaray, éramos 5 o 6 en el Centro de Comercio. Un día me senté, cuando tuve una conferencia, una reunión de conservadores de toda la zona, me fui así como estoy, bueno, tenía otra ropa por ese tiempo, ¿no? Y me quedé sentado en el medio, todos de traje y venían con yo creía que era una broma, algo de la historia de la Argentina. Y cuando en el centro me encontré de toda esa gente, todos me miraban a mí, ¿y qué hace acá? Vestido así. Y claro, bueno, pasó. Y yo creía que era broma, por eso después fui al Sogaray, al La Palma, pero yo fui a todos los políticos, no creía que fui solamente a los radicales. Quería saber, quería estar seguro. Conocer que... Y estar convencido de lo que yo estaba defendiendo, ¿no? Y por eso fui, yo digo, María Julia Sogaray, estuvimos 6 personas en el centro. Y yo no era nada, no tenía nada que ver, me sentaba ahí a escuchar y nada más. Como me senté en otros lados también a escuchar, toda mi vida. Un breve corte y seguimos con más visión en política aquí en el aire de Sol Televisión. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Posada La Santina te ofrece vivir una experiencia diferente en un ambiente totalmente natural.
Ahora también vas a poder almorzar y probar el verdadero sabor del asado argentino o pasar un día de campo lleno de actividades disfrutando de todas nuestras instalaciones. Pileta, canchas deportivas, recorridos en bicicleta, animales de granja y huerta orgánica. Solamente con reservas al 011 15 5306 2355. Posada La Santina, Ruta 9, kilómetro 151, Río Tala, San Pedro. Que me cuidaron todos estos años dentro de las canchas, me van a seguir cuidando siempre. OSPAD, Obra Social del Personal de la Actividad del TURF. 0800-999-1656. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Sacate las ganas y ponete a la moda en La Jabonera. Comprá por menor a precios mayoristas. Encontrá los mejores productos y la mejor atención. Pagos con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Pasá, que te están esperando en La Jabonera, en sus 2 direcciones. Mitre 1585 y 3 de Febrero y Almafuerte. Teléfono 03329 439 221. Último bloque de Visión Política. Nadie, había algunos mensajes, ¿no? Pendientes. Exactamente, hay algunos mensajes. Primero vamos a leer algunos que dicen, a ver, 106. Que Aguado le mande un saludo a su nieta Victoria, que lo están mirando. Sí, Victoria. Así que esto hay que... Una chiquita radical. También a Simón. No. Hay que cumplir con estos mensajes. Bueno, muy bien. Bueno, y a ver quién se hace cargo aquí. 244 dice: Paz, sos mi ejemplo y de vos aprendí y me entusiasmaste en este camino de la política. Ana. Acá, por acá me parece. Es mi hija, Ana. Bueno, está también mirando ahí. Y aquí Le agradezco las palabras. Bueno, y a ver, nos dicen también aquí 678, justamente el mensaje. Me parece espectacular la línea alfonsinista y de Moró. Creo que en base al histórico pasado, armar un futuro próspero de la UCR es posible y este espacio alfonsinista es el mejor. Nos dice aquí 678, dejando su opinión en este debate. Para sumarlo también aquí al programa. Por supuesto. Un último concepto final les propongo. ¿Cómo se... Por lo que entiendo, ustedes no están de acuerdo con esta alianza con Mauricio Macri, lo han dejado más que claro aquí. ¿Cómo se vuelve a la Unión Cívica Radical? ¿Cómo se vuelve a que la Unión Cívica Radical pelee una elección mano a mano con el partido que sea, pero que vuelva a formar parte de la escena nacional y de la escena local? Hoy lo analizábamos, por ahí fuera de ahí lo comentaba, depende de lo que suceda con Mario Barbieri. Y según lo que suceda con Sergio Rosa y Cecilio Salazar en la interna de Cambiemos, yo creo que sería histórico, pero la Unión Cívica Radical podría quedarse sin representantes en una elección general. Algo que está Germán López también. Preocupante. No sé. Claro, por eso digo, Germán López está en la misma interna que Sergio Rosa y que Cecilio Salazar. En un posible escenario en el que Cecilio Salazar se pudiera imponer esa interna, la Unión Cívica Radical quedaría sin representación en una elección general, algo que yo no sé si alguna vez pasó. Al menos, claro, el candidato a intendente. Claro, obviamente puede integrar en sus listas, pero... te digo lo que yo pienso, porque lo he repetido en muchas reuniones. Creo que tenemos que buscar un líder y un programa. Un líder que enamore como Raúl Alfonsín enamoró a la gente, que no es su hijo, lo aclaro. Y un programa como presentó los 100 puntos, con los cuales la gente se hicieron cuadernillos, la gente lo leía, y le hablaba de todos los problemas principales que tenía el país y la manera en que le evocó una solución. Que por supuesto no se cumplió todo, pero trató de llevar adelante todo lo mejor que pudiera todas las cosas. Y demostró algo, que se fue pobre como entró, como Ilia, como Alvear, como Irigoyen, como Larralde, como Levinson y como un montón de gente más. Yo, cuando vino Alfonsín acá a San Pedro, fue el primer presidente que estuvo en la localidad, porque Figueroa Alcorta había venido pero en un barco, estuvo anclado en el río. Alfonsín dijo, a mí me tocó presentar en nuestro bloque,
Pero en esa sesión del Consejo, Alfonsín dijo que la democracia, las células eran en las comunas, era la base de la democracia. Y la base de la democracia es para la formación de los partidos políticos, porque si no se establece una democracia dentro de los partidos políticos, no funciona. A dedo ya no se puede manejar más. Y habrá que empezar a traer la juventud, a traerla con conceptos bien firmes, ¿no es cierto? Y explicarle y darle la oportunidad que participen. Pues tienen que participar. Si les cortan esa posibilidad, la juventud no funciona. Y nosotros, los más viejos, tendremos que ser los consejeros en muchas cosas, el respaldo que le tendremos que brindar a esa juventud. ¿Hugo? Bueno, yo tengo la esperanza siempre de que la Unión Cívica Radical vuelva a ser la radical. Lo que estoy seguro que no encuentra el camino la Unión Cívica Radical. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer, estoy hablando de San Pedro, porque los de arriba va a ser muy difícil discutir con ellos, ¿no? Están demasiado lejos, cada vez más lejos de nosotros. Y acá ya no viene ninguno, son raros los que vienen. Antes venían todos los días. Yo creo que deberíamos poner un presidente de la Unión Cívica Radical, que levante la bandera radical y que la lleve a todos los actos, a los barrios, a cualquier acto de los barrios, cualquier problema que tengan los barrios, ¿no? Entonces, defendiendo a la gente y poniéndose al servicio de la gente y defendiendo a la Unión Cívica Radical. Que la gente vuelva a creer en los radicales, porque a nosotros nos perdieron la confianza. Lamentablemente yo sentía un gran orgullo de ser radical, todavía lo digo y lo sigo sosteniendo, ¿no? Pero no encuentro la respuesta del otro lado que yo encontraba antes. Hoy en día me miran con una sonrisa y dicen, este está loco. Pero si consiguiéramos tener una persona, no importa la edad, no importa, pero que quiera ser un líder radical y que quiera ponerse al frente del partido, pero que salga a la gente, no que la gente venga al comité porque no va a venir. Entonces tenemos que recorrer todo San Pedro mañana, tarde y noche. Como yo caminaba mucho con mi señor, recorríamos todo San Pedro caminando durante muchos años y yo encontraba radicales por todos lados. Hoy en día no hay nadie que salga de ahí. ¿Dónde hay radical? De hoy no encuentro a nadie que salga. Iba por el barrio de Esperanza caminando, iba por hasta el cementerio y encontraba gente que venía caminando, decía, oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me saludaba sin saber cómo me llamaba, sabiendo yo que lo había visto en el partido. Y ahora no tenemos eso. Yo espero que pongamos un presidente un día de estos en la Unión Cívica Radical y que salga a todas partes de San Pedro. Pero todo el país, no es San Pedro solo. Y bueno, pero yo me conformo con nosotros. Entonces, los demás van a aprender de nosotros. Todo el país. Yo creo que los demás van a tener que aprender de nosotros. Cuando nos vean triunfar a nosotros acá y que volvemos a recuperar la gente, que la confianza en la gente más que la gente, que la gente confía en nosotros, yo estoy seguro que los demás nos van a tener que imitar. Como pasan muchos que quieren imitar a Cristina. ¿No? Hugo, muchísimas gracias. No, por favor, yo le agradezco a usted. Jorge, por supuesto, también las gracias y también a muchas Raúl gracias por habernos invitado. Muy agradecido a vos que nos permitiste decir todas estas cosas. Algunas cositas nada más. Señorita, hemos dado nuestra posición, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Señores, llegamos al final de esta edición de Visión Política. Octavo programa entonces, allí está la gente de Serafina que me vistió hoy, así que muchísimas gracias a Luciana que siempre me da toda esta ropa tan linda. Para mucha paciencia la de Luciana. No, para nada, me adora. Señores, nos vamos, volvemos a encontrarnos el próximo miércoles aquí en la pantalla de Sol Televisión para una nueva edición de Visión Política. Que tengan una muy buena semana.